Hola, soy GL Stories. Cada palabra de esta historia está escrita, editada y moldeada por mí desde mi corazón hasta el tuyo. Gracias por escuchar. No debería haber venido. Ese fue mi primer pensamiento cuando entré en el caos resplandeciente de la gala de Azure Quest Resort y vi a James en el bar. La misma inclinación de cabeza petulante. El mismo traje que él creía que lo hacía parecer poderoso. Y ahora una mujer colgando de su brazo que parecía pertenecer a la portada de una revista de moda. Se me encogió el estómago. Me dije a mí mismo que ya no me importaba. Me lo había dicho cientos de veces en los últimos 6 meses. Desde que lo pillé en mi apartamento con el pintalabios de otra persona en el cuello ferrus. Pero la verdad era que la herida seguía abierta. Verlo allí sonriendo como si nunca hubiera hecho nada malo hizo que algo dentro de mí se rompiera. Necesitaba que me viera feliz más que feliz, intocable. Fue entonces cuando la vi. Pasó junto a mí con ese paso tranquilo y seguro que hacía que la gente se apartara sin darse cuenta. Vestido negro, cabello oscuro recogido que dejaba ver un escote que reflejaba la luz. No sabía su nombre entonces, solo que era la mujer más llamativa del lugar y que James la miraba. Así que antes de pensar en las consecuencias me moví. La agarré por la muñeca, la giré hacia mí y la besé. La multitud se quedó boquiabierta. A mi izquierda casi podía sentir la sorpresa de James, pero sobre todo la sentía ella. Se quedó paralizada, no me devolvió el beso, sus dedos se flexionaron contra mi brazo y me di cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Me aparté con los labios aún palpitando y susurré, te lo explico más tarde. Sigue la corriente. Entonces me giré hacia James mirándolo a los ojos con una expresión que decía, ves, ya lo he superado. Su sonrisa se desvaneció. Lo consideré una victoria. Pero cuando volví a mirar a la mujer a la que había besado, sus ojos eran una tormenta que no supe interpretar. Giró sobre sus talones y se marchó sin decir palabra. El resto de la noche sentí su presencia en la habitación, siempre en el borde de mi visión, nunca lo suficientemente cerca como para hablarle. Cuando finalmente me fui, me prometí que la volvería a encontrar. No por James, sino por mí. Regresé al resort a la mañana siguiente con una bolsa de papel con pasteles y 2 cafés. No era mi estilo disculparme, pero no se trataba solo de estilo. Se trataba del hecho de haber besado a una desconocida delante de 100 personas en su propio evento. El vestíbulo era todo cristal y luz solar con el océano extendiéndose al fondo. Le pregunté a la recepcionista Reena según su etiqueta si Kem Reyes estaba disponible. Me miró despacio y luego sonrió con suficiencia. Está ocupada, dijo. Pero le diré que estás aquí. 2 minutos después la vi venir. El mismo porte que anoche, pero ahora con una blusa blanca impecable y pantalones azul marino. Sin sonrisa, con los brazos cruzados. Podrías haberme enviado un correo, dijo cuando le ofrecí el café. Me encogí de hombros. Los correos se pueden ignorar. Me miró un buen rato antes de señalar con la cabeza la terraza. 5 minutos. El mar estaba tan cerca que notaba el sabor a sal en el aire. Le deslicé un café. Flat white. Reena me dijo que no te gusta el café dulce. Arqueó una ceja. Le preguntaste a mi personal sobre mi pedido de café. Investiga. Soy minuciosa. Tomó un sorbo pero no se ablandó. De acuerdo. Discúlpate. Ni me inmuté. Lo que hice fue impulsivo y egoísta. No pensaba en ti, ni en tu evento, ni en tu reputación. Lo siento. Algo cambió un poco en su expresión. ¿Por qué yo?, preguntó. Parecías intocable, admití, como si James no supiera qué hacer con la idea de que alguien como tú estuviera interesado en mí. Eso no es un cumplido, dijo. Pero sus labios se crisparon como si casi quisiera sonreír. Quizás no, pero es verdad. Terminamos hablando más de lo que pretendíamos, sobre nuestro trabajo, sobre cómo ella había construido el resort desde cero y cómo yo me había hecho cargo de la red hospitalaria de mi padre. Era una charla superficial, pero me sorprendió observando cómo se le iluminaban los ojos al hablar de su personal, cómo escuchaba sin interrumpir. Cuando finalmente se levantó para irse, le dije, te debo una cena por las molestias. No es necesario cenar, respondió. Con más razón insistir, le dije, y me fui antes de que pudiera decir que no otra vez. Esa tarde Paula me encontró en mi oficina. ¿Fuiste a verla?, preguntó como si hubiera cometido un delito. Me disculpé, dije firmando una hoja informativa. Y no me echó. Paula negó con la cabeza.
Eso no es lo mismo que perdonarme. Estoy en ello, dije, pero mi voz era más suave de lo que pretendía. Esa noche me quedé mirando el teléfono un buen rato antes de escribir un mensaje. Cena viernes, invito yo, Lyra. No sabía si diría que sí. Solo sabía que quería que lo hiciera. No por James, no por venganza, por razones que aún no estaba lista para nombrar. El viernes por la noche mi pulso era irritantemente rápido para alguien que había soportado las cirugías de corazón sin pestañear. Habían pasado 4 días desde que besé a Kim Reyes delante de la mitad de la élite de la ciudad. Y en ese tiempo había pasado de ser imprudente pero estar bien a qué demonios me pasa. Y ahora, de pie en el vestíbulo del Azure Coast Resort, su reino, me sentía como si estuviera en terreno desconocido. Ella era tarde. No tarde, pero lo suficiente como para mirar el reloj 2 veces y preguntarme si lo hacía a propósito. Cuando finalmente apareció fue como si todo el vestíbulo se moviera para hacerle sitio. Llevaba un sencillo vestido negro entallado pero no llamativo, con el pelo suelto sobre los hombros. Pensé que se veía más suave así, aunque me habría mordido la lengua antes de decirlo en voz alta. Doctor Gastón saludó con frialdad, pero había un destello en sus ojos. Kim respondió ofreciéndole el brazo con fingida formalidad. Vamos. No lo aceptó. Elegimos una mesa en la terraza del restaurante frente al mar del resort. El sonido de las olas entraba como una banda sonora de fondo, lo suficientemente tenue como para que el zumbido de otros comensales llenara los huecos. La iluminación era suave, el oro se derramaba sobre los manteles blancos haciendo brillar los cubiertos. Tengo que admitirlo, dijo Kim una vez que pedimos. Me sorprende que hayas querido vernos aquí de nuevo. Podrías haber elegido cualquier lugar. Sonreí con suficiencia. Tienes la mejor vista de la ciudad. Entrecerró los ojos lo justo para que me lo aclarara. Me refería al océano. No sonrió, pero noté un tic en la comisura de sus labios antes de que diera un sorbo de vino. Durante los primeros 15 minutos la conversación fue cortés. Hablamos del hospital, de las nuevas renovaciones del spa del resort, de lo absurdo de los permisos municipales. Era mesurada, controlada, todo lo que yo no era cuando nos conocimos. Pero en algún punto entre el aperitivo y el plato principal dejé que la curiosidad me venciera. ¿Por qué tengo la sensación, dije, de que preferirías estar en cualquier otro lugar ahora mismo? Dejó el tenedor y me miró directamente a los ojos. Porque lo haría, pero dudó. Estoy de acuerdo, porque no me gusta guardar rencor y porque creo en dar a la gente la oportunidad de explicarse. ¿Y cómo lo estoy haciendo hasta ahora? Mejor de lo que esperaba. El camarero trajo la comida, pero apenas me di cuenta. Estaba observando cómo cortaba el filete pausada y pausadamente. La forma en que me miraba en el horizonte entre bocados, como si el océano pudiera darle respuestas que yo no podía. Normalmente no me ponía nervioso con la gente, pero Kim tenía esa presencia. No llenaba los silencios solo por llenarlos. No se reía a menos que fuera en serio. Me hacía querer ganarme cada reacción que me daba. A mitad de la cena me sorprendió. ¿Por qué medicina?, preguntó. ¿Por qué hospitalidad? Conté las demoras. Me dirigió una mirada paciente y expectante que reconocí de mis propias consultas con pacientes testarudos. Suspiré. Mi madre era enfermera, dije. Murió cuando yo tenía 16 años. Fue repentino, evitable. Si hubiera estado en cualquier otro lugar que no fuera el hospital provincial donde el equipo tenía décadas de antigüedad, pensé que tal vez si no podía arreglar lo que le pasó, al menos podría asegurarme de que otras familias no lo pasaran. La mirada de Kim se suavizó de una manera que no había visto antes. Eso es admirable, solté una risa humilde. Oh, testarudo. Tú eliges. Cuando se retiraron los platos, ninguno de los dos se movió hacia Bete. El ambiente había cambiado, menos cauteloso, más consciente. Así que finalmente dijo, no vas a intentar besarme otra vez, ¿verdad? Arqueé una ceja. ¿Funcionaría si me negara? Puso los ojos en blanco, pero no se me escapó el leve rubor en sus mejillas. Hablo en serio, Lyra. Me incliné hacia adelante lo justo para dejar clara mi punto sin cruzar sus límites. No, a menos que me lo pidas. Por un instante no respondió. Luego se levantó rompiendo el hechizo. Vamos, te acompaño a la salida. En el vestíbulo la multitud se había dispersado. Se detuvo en la puerta principal y por primera vez en toda la noche sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Esta noche no ha sido terrible, admitió. Lo tomaré como una victoria, dije.
Negó con la cabeza divertida a su pesar. Buenas noches, doctor Gastón. Mientras me alejaba no pude evitar pensar que quería volver a ver esa sonrisa. Y la próxima vez tal vez no necesitaría que James ni nadie fuera el motivo. No tenía que volver al resorte esa semana. No había congreso médico ni gala benéfica, ninguna razón en absoluto excepto una que no estaba lista para admitir en voz alta. Me dije a mí misma que era solo conveniencia. La junta directiva del hospital terminó. Era jueves temprano y Azar Crest estaba a medio camino entre mi oficina y la carretera costera de regreso a casa. Podría parar a tomar un café, quizás revisar mis correos con el océano de fondo y tal vez por pura casualidad encontrarme con Kim Reyes. Cuando llegué el lugar estaba tranquilo, la gente del almuerzo aún estaba a una hora de distancia. El vestíbulo olía ligeramente a orquídeas de esas que colocaban en jarrones altos cerca del mostrador de facturación. Algunos huéspedes se quedaron con su equipaje y el personal de recepción sonrió como suele sonreír la gente cuando está acostumbrada, pero no porque quiera. No la vi. Me dije a mí misma que estaba bien. No se trataba de ella. Así que me dirigí a la cafetería, pedí un capuchino y elegí una mesa con la mejor vista del agua. Apenas había abierto mi portátil cuando oí su voz. La doctora Gastón. Levanté la vista y allí estaba con el pelo recogido en un moño suelto, una blusa blanca impecable metida en un pantalón azul marino sin maquillaje visible y de alguna manera aún conseguía parecer digna de la portada de un periódico de lujo. Revista. Kim, dije sonriendo, qué gusto verte aquí. Su expresión era neutra, pero sus ojos brillaron con esa sutileza que me indicó que no la engañaban. Este es mi resort. Tú eres el que está fuera de lugar. Solo vine por el café, dije señalando mi taza. Arqueó una ceja. Ajá. Pero no se fue. En cambio se sentó frente a mí cruzando una pierna sobre la otra de una manera que me hizo darme cuenta de repente de lo pequeña que era la mesa entre nosotros. Debo advertirte, dijo. Si sigues apareciendo por aquí la gente empezará a pensar que intentas que te perdone. ¿Y es eso tan malo? Sus labios se curvaron ligeramente antes de ocultarlo tras un sorbo de su bebida. Depende de tus razones. Terminamos hablando durante casi una hora. Descubrí que odiaba los cócteles demasiado dulces, que prefería las novelas de bolsillo a los libros electrónicos y que tenía la exasperante costumbre de desviar el tema cuando intentabas halagarla. Cuando vibró su teléfono miró la pantalla y se levantó. El deber llama. Intenta no volver a armar un escándalo mientras estés aquí. Haré lo que pueda, dije. Aunque sabía que con ella cerca mi mejor esfuerzo podría no ser suficiente. Debería haber sido eso. Pero durante la semana siguiente seguí encontrando excusas para estar en Azarest, un brunch de networking con un donante. Claro, organizado en el resort. Una reunión con un posible socio hospitalario. ¿Por qué no reservar una de las salas de conferencias privadas, las salas de conferencias de Kim? Me dije que era un buen negocio, pero los negocios no explicaban por qué mi mirada se dirigía a la recepción cada vez que llegaban y por qué notaba cómo su risa se extendía por el vestíbulo cuando hablaba con los huéspedes. Una tarde la pillé en la terraza del jardín arrodillada junto a una hilera de hibiscos blancos. La luz del sol iluminaba mechones de su cabello tornándolos dorados. Levantó la vista sorprendida cuando dije su nombre. ¿Lira, qué te trae por aquí? Podría preguntarte lo mismo. Sonrió con suficiencia. Soy el dueño del lugar. Voy a donde quiero. Me reí. De acuerdo. Pero que conste, te ves feliz aquí afuera. Algo en su mirada se suavizó y por un momento el resto del mundo se desvaneció en el sonido de las hojas susurrando con la brisa marina. Más tarde ese día me encontré pensando en la primera vez que nos conocimos. Como la había besado por las razones equivocadas. En ese entonces se trataba de James, de mi orgullo de demostrar algo. Ahora se estaba convirtiendo en ella. La forma en que hablaba con serena autoridad, la forma en que escuchaba como si guardara cada detalle para después. La forma en que sonreía cuando creía que no la mirabas. Y maldita sea la forma en que podía hacerme sentir como si yo fuera el que estaba bajo escrutinio incluso cuando era yo quien hacía las preguntas. Al final de la semana dejé de fingir que no quería volver a verla. Así que le escribí para cenar. Sin agenda, sin discursos, solo dos personas que no se deben nada hablando. Se tomó su tiempo para responder. Con una condición: no puedes convertirme en tu próximo truco publicitario. Trato hecho. La cena de esa noche fue diferente. Nada de cenas elegantes, nada de
Carta de vino, solo un pequeño restaurante de mariscos junto al muelle de esos donde se come con el sonido de los barcos de pesca llegando. Parecía más relajada allí lejos de los elegantes pasillos de su resort. Se burló de mi incapacidad para pelar camarones sin ensuciar y le conté la vez que casi me desmayo durante mi primer laboratorio de anatomía. En algún momento entre el plato principal y el postre me di cuenta de que no había pensado en James en días. Cuando salimos el aire era fresco, los muelles iluminados por hileras de bombillas amarillas se mecían suavemente con la brisa. Lo pasé bien, dijo. Yo también. Nos quedamos allí un momento sin movernos. Me picaban los dedos por alcanzar su mano, pero me contuve. Demasiado pronto. En cambio simplemente dije, hasta pronto, Kim Reyes. Sonrió pequeña pero más cálida que antes. Ya veremos. Cuando me desperté ese sábado, mi primer pensamiento no fue sobre el hospital ni sobre mis rondas de pacientes. Fue sobre ella, Kim Reyes. La mujer cuyos labios había robado para. La más insignificante de las razones. La mujer que tenía todo el derecho a bloquear mi número y vetarme la entrada a su resort. La mujer que, a pesar de toda lógica, seguía quedando conmigo para cenar, seguía sentándose frente a mí para tomar un café, seguía haciéndome pensar en ella cuando debería estar pensando en cualquier otra cosa. Me dije a mí misma que sentía curiosidad por ella. La curiosidad era segura. La curiosidad significaba que aún tenía el control. Pero la verdad era que la curiosidad había empezado a sentirse como algo completamente distinto. Pasó. La brisa matutina aún era fresca cuando llegué a Azure Coast sin avisar. Si Kim se sorprendió de verme, no lo demostró. Estaba en la terraza con un sencillo vestido de verano color rosa pálido, gafas de sol en el pelo, una pila de carpetas abiertas frente a ella. Tú otra vez, dijo con voz seca pero no hostil. Yo otra vez, admití deslizándome en la silla frente a ella. Empiezo a pensar que debería reservar una habitación aquí y ahorrar gasolina. Inclinó la cabeza. Eso requeriría una reserva formal. Nada de urgencias médicas, nada de coartadas para organizaciones benéficas. Sonreí. ¿Crees que soy predecible? Creo que te gusta poner excusas. Touche. No hablamos de trabajo. Hablamos del mar, de los pescadores que aún atracaban sus barcos aquí al amanecer, del antiguo dueño del complejo turístico que casi se lo vende a una promotora antes de que Kim interviniera. Hablaba con una seguridad serena que te hacía olvidar que solo tenía 30 y pocos años. En algún momento de nuestra conversación me di cuenta de que estaba inclinado hacia adelante con los codos sobre la mesa, observando su boca mientras hablaba. Me contuve y me recosté enseguida, pero ella se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. ¿Alguna vez dejas de analizar a la gente?, preguntó de repente. La pregunta me sobresaltó. ¿Qué quieres decir? Me has estado observando desde el momento en que te sentaste, dijo sin acusarme, simplemente diciéndolo como si fuera un hecho. Intenté desviar la conversación con una sonrisa. Quizás solo estoy admirando la vista. Entrecerró los ojos, calculando pero no hostil. Los halagos no me convencen. Inadvertido, dije, aunque la verdad era que no eran halagos, no del todo. Esa tarde me preguntó si quería un recorrido por las zonas del resort que los huéspedes rara vez veían. Dije que sí antes de que terminara la pregunta. Me enseñó la cocina del personal, donde un chef con tatuajes en los brazos preparaba bandejas de pasteles. Me presentó al personal de mantenimiento, que parecía tenerle miedo y curiosamente un cariño especial. Me llevó a la azotea desde donde se podía ver toda la curva de la costa. Aquí es donde vengo cuando hay demasiado ruido, dijo apoyando los codos en la barandilla. El viento le alborotó mechones de pelo y sin pensarlo extendí la mano y le puse uno detrás de la oreja. Mis dedos rozaron su mejilla solo un segundo. Se quedó paralizada, sin apartarse, sin inclinarse, simplemente quieta. No debería haberlo hecho, dije en voz baja. Probablemente no, respondió ella, pero su voz carecía de convicción. No volvimos a tocarnos ese día, pero el ambiente entre nosotras había cambiado. Esa noche, tumbada en la cama, repasé el momento una y otra vez. Me dije a mí misma que no me estaba enamorando de ella, que solo era intriga e interés. Pero el interés no explicaba por qué seguía imaginando cómo sería besarla de nuevo, esta vez sin público. Sin James, sin nada más que la lenta y certera decisión de acortar la distancia. Pero los días siguientes mantuve las distancias. Me sumergí en el trabajo, evité la costa. Entonces me envió un mensaje: tengo un hueco para comer mañana. ¿Te apuntas? Era la primera vez que me lo pedía.
En lugar de invitarme, yo misma fui. Comimos en la playa descalzas en la arena mientras los camareros del resort nos traían pescado a la plancha y fruta fresca a nuestra mesa baja. Ese día se rió más de lo que jamás le había visto. Una risa desprevenida que le hizo arrugar las comisuras de los ojos. Y en algún lugar entre la risa, la luz del sol y el sonido de las olas me di cuenta de que algo había cambiado. Kim Reyes no era solo alguien con quien quería hacer las paces, porque era alguien a quien quería conocer, comprender, desentrañar lenta y cuidadosamente hasta saber cada razón detrás de cada sonrisa cautelosa. Y si no tenía cuidado, iba a querer mucho más que eso. De acuerdo al episodio 6, se mantendrá en lo profundo del punto de vista de mi Lira, y es donde Kim comienza a ponerme a prueba deliberadamente. No lo hará fácil, pero tampoco me dejará ir. Será a fuego lento, 5000 palabras mezclando broma sutil, sondeo emocional y esos momentos tranquilos que se sienten demasiado íntimos para ser solo amigos. Algunas personas te ponen a prueba sin decir una palabra. Kim Reyes te pone a prueba con el silencio. Era la forma en que podía sentarse frente a mí durante 10 minutos sin hablar, solo sorbiendo su café, su mirada recorriéndome como si estuviera decidiendo si valía la pena el esfuerzo. Era la forma en que respondía las preguntas con una sola sílaba, y cuando pensé que me había ignorado por completo, soltaba un pequeño y preciso detalle sobre su vida que me hacía querer acercarme más, pedir más. No sabía si lo hacía a propósito o si simplemente era cuidadosa por naturaleza. Sea como sea, me encontré inclinándome hacia cada migaja que me daba. Estábamos cenando en la terraza de esas donde el cielo se deslizaba del dorado al índigo profundo, las olas de abajo atrapando los últimos fragmentos de luz. Escuché de alguien del hospital. «Estás en la junta», dijo de repente. Parpadeé. Y aquí pensé que habíamos logrado pasar una comida sin charlar de trabajo. Ladeó la cabeza. No es charla de trabajo. Estoy tratando de averiguar si eres el tipo de persona a la que le gusta el control o el tipo que lo tiene, lo quiera o no. Me reí. ¿Es eso una prueba? Tal vez. Dio otro bocado a su pasta. Contéstalo. La consideré por la forma en que mantuvo su tono casual, pero sus ojos clavados en los míos. Diría que siempre lo he tenido. Quisiera o no, y aprendí desde muy joven que es más fácil aceptarlo. Su boca se curvó como si lo hubiera guardado para después. Cuando el camarero vino a retirar los platos, se recostó en la silla. Tu turno. Pregúntame algo. Sonreí con suficiencia. Algo, asintió. ¿Por qué aceptaste verme después de esa noche? Su tenedor se detuvo sobre el plato de postre y me miró con una mezcla de exasperación y diversión. Pensé que sería entretenido. Eso es. Su mirada se suavizó un poco. Y porque te disculpaste sin excusas. Eso me pilló desprevenido. ¿Lo notas? Yo me fijo mucho. Tomó un sorbo de vino, incluyendo el hecho de que sigues esperando que te perdone por completo, como si fuera un interruptor que puedo accionar. La miré fijamente. ¿Y tú puedes? Sus labios se crisparon como si estuviera reprimiendo una sonrisa. Ya veremos. El empujón llegó al día siguiente. Me invitó a un pequeño evento en el resort, una cata de vinos para huéspedes selectos. Supuse que era una oportunidad para pasar más tiempo con ella, tal vez incluso aprender que le gustaba cuando no estaba de servicio. En cambio, se pasó toda la noche al otro lado de la habitación charlando con el asistente, riendo con una pareja de Manila, dejándome a mi suerte entre desconocidos. De vez en cuando me miraba. No lo suficiente como para que fuera una invitación, solo lo suficiente para que supiera que sabía dónde estaba y qué hacía. Más tarde, cuando los invitados se fueron y la encontré en la terraza con vistas al mar iluminado por la luna, le dije que era cruel. Sonrió levemente. Te portaste bien. Pensé que me habías invitado. Lo hice, pero no para seguirme toda la noche. Tardé un segundo en darme cuenta de lo que quería decir. Estaba viendo si podía valerme por mí misma en su mundo, y lo había hecho. La piscina llegó una semana después. Estaba de guardia en el hospital cuando recibí un mensaje suyo. Marea baja perfecta esta noche. Ven a caminar conmigo. Era casi medianoche cuando llegué a la playa, iluminada solo por las estrellas y el tenue resplandor del resort. Ella estaba descalza con sus sandalias en una mano, su vestido rozando la arena húmeda. No hablamos mucho, solo caminamos dejando que las olas lamieran nuestros pies. Una vez nuestras manos se rozaron y ella no apartó las suyas de inmediato. En un momento se detuvo y miró al horizonte. No hago esto a menudo. ¿Hacer qué?
Dejar entrar a la gente. Su voz era suave, casi perdida en el viento. Los que hago espero que se queden. Tragué saliva. ¿Estás decidiendo si soy uno de ellos? Me miró entonces y juro que el mundo se redujo a ese momento. Tal vez esa noche volví a casa con arena en los zapatos y sal en el pelo. Mi mente dando vueltas a un pensamiento una y otra vez. Kim Reyes no solo me estaba poniendo a prueba. Me estaba dejando entrar una marea a la vez. Bueno, el episodio 7 seguirá desde mi punto de vista de Lira y tratará sobre ese delicioso casi arte. La cercanía física se irá apoderando de nosotros. Toques accidentales, miradas prolongadas, momentos que parecen un beso pero no lo permitiremos todavía. Kim tenía una forma de convertir las cosas más simples en una tortura lenta. No en el sentido cruel, aunque a veces me lo preguntaba, sino en la forma en que podía rondar lo suficientemente cerca como para que yo lo notara todo sin darme permiso para tocarla. Era desesperante y adictivo. Empezó con la subasta benéfica. Me pidió que fuera para darle apoyo moral, lo que aprendí que significaba estar a su lado mientras ella trabajaba en el salón. El salón de baile estaba animado con el tintineo de las copas y el jazz suave. El tipo de ambiente donde todos parecían demasiado refinados. Llevaba un traje azul marino sencillo pero elegante y desde el momento en que llegué capté el rápido recorrido de su mirada sobre mí. Anotado, archivado. A mitad de la noche se inclinó para murmurar algo sobre la lista de invitados y su hombro rozó el mío. No fue casualidad. O tal vez sí. Kim dominaba el arte de la negación plausible. Su perfume cálido y con un toque cítrico me hizo olvidar el nombre de quien nos había estado hablando. Tuve que asentir cortésmente mientras mi cerebro me gritaba que me concentrara. Más tarde, cuando la subastadora anunció un descanso, me entregó una copa de champán. Esta noche estás callada, dijo mirándome por encima del borde de su copa. Solo observando, respondí con los labios curvados. ¿Observando qué? A ti. Sus ojos brillaron con algo indescifrable. Diversión. Curiosidad. Antes de darse la vuelta llevándome al balcón. Nos quedamos allí un rato con el murmullo apagado de la fiesta a nuestras espaldas, el aire fresco de la noche rozándome la piel. Apoyó los antebrazos en la barandilla y cuando imité su postura nuestras manos quedaron a centímetros de distancia. Era ridículo cuánto deseaba acortar esa distancia. ¿Alguna vez piensas en esa noche?, preguntó de repente sin dejar de mirar las luces de la ciudad. Tragué saliva. ¿Qué parte? Sus labios se crisparon. Lo de antes de que te disculparas. Sentí una opresión en el pecho más a menudo de lo debido. Entonces se giró y por un momento pensé que diría algo que lo cambiaría todo. En cambio simplemente ladeó la cabeza observándome como si fuera un rompecabezas que no pudiera resolver. Casi ocurrió en la pista de baile. No fue planeado. Alguien insistió en que nos uniéramos después de que empezara la banda en vivo y quien para mi sorpresa no se negó. Deslizó una mano en la mía, la otra descansando ligeramente sobre mi hombro. Mi propia mano encontró su cintura y juro que podía sentir su calor a través de la tela de su vestido. Nos movimos lentamente, la baja y suave, sus ojos se levantaban de vez en cuando para encontrarse con los míos antes de apartarse. Mantuve mi contacto ligero, cuidadoso, aunque cada nervio de mi cuerpo quería atraerla más. Cuando terminó la canción no se apartó de inmediato. Su mano se quedó en la mía. Su mirada se posó en mi boca por un instante. Luego, como siempre, ella rompió el hechizo primero. Gracias por el baile, doctor Gastón. Su tono era ligero, pero sus ojos decían algo completamente distinto. Esa noche, mientras conducía a casa, me di cuenta de que estaba viviendo al borde de algo con Kim. Un paso adelante, medio paso atrás. Tocar, retirarse, mirar. Mirar hacia otro lado. No era un juego. Era un lento ascenso hacia una cornisa de la que ambos éramos demasiado conscientes. Y un día pronto supe que uno de los dos iba a saltar. Perfecto. El episodio 8 se mantendrá en el punto de vista de Milara y tomaremos toda la tensión acumulada del episodio 67 y la convertiremos en una situación sin salida. Piensa en una tormenta nocturna. Un apagón. Los dos atrapados en un lugar privado del resort sin ningún sitio a donde escapar. El primer trueno resonó sobre Asa Crest como una advertencia. Era tarde. La mayoría de los invitados se habían retirado a sus suites o al salón, pero yo seguía en la sala de conferencias terminando algunos preparativos para el panel benéfico de mañana con Kim. Llevábamos semanas dando vueltas.
Y con dar vueltas me refiero a que yo había estado atrapado en esta lenta y exquisita tortura donde cada roce de su mano o destello de su mirada me hacía sentir como si estuviéramos al borde de algo que ninguno de los dos era lo suficientemente valiente como para saltar. La lluvia llegó de repente golpeando contra las altas ventanas convirtiendo la vista en una mancha de vetas plateadas. Justo estaba a punto de sugerir que diéramos por terminada la noche cuando las luces parpadearon 1 o 2 veces y luego se apagaron por completo. La voz de Kim surgió de la oscuridad. Bueno, qué divertido. Cerca de mí oí el roce de una silla. Comprobaré si los generadores se activaron, ofrecí. No hace falta. Conozco el procedimiento. Su tono era tranquilo, pero la oscuridad se sentía densa entre nosotros. Tenemos luces de emergencia en el pasillo, pero esta habitación está en un circuito diferente. Podríamos quedarnos aquí hasta que mantenimiento lo reinicie. Apenas podía distinguir su silueta débil contra la tenue luz de emergencia que entraba por debajo de la puerta. El aire se sentía diferente sin el daño de la electricidad, más silencioso, más pesado. Volví a sentarme con las manos apoyadas en la mesa y después de un momento sentí movimiento a través de mí. ¿No le temes a las tormentas, verdad?, preguntó. No, dije con sinceridad. Pero sí le temo a las oportunidades perdidas. Hubo una pausa tan larga que me pregunté si me había pasado. Un relámpago brilló afuera momentáneamente iluminando su rostro. Estaba ligeramente inclinada hacia adelante con la mirada fija en mí y los labios entreabiertos como si estuviera a punto de hablar. Entonces la luz desapareció reemplazada por sombras. ¿Qué significa eso?, preguntó en voz baja. Significa que mi voz se sentía áspera en mi garganta. Llevo un rato queriendo decir algo. No se movió, no apartó la mirada. Y empiezo a pensar que no soy la única. Otra pausa, luego en silencio. No te equivocas. La tormenta sacudía las ventanas, el viento aullaba como si quisiera entrar. Mi pulso resonaba en mis oídos. Kim, dije inclinándome hacia adelante. Hemos estado dándole vueltas a esto desde la noche en que nos conocimos. Es una forma de decirlo, murmuró. No voy a fingir que te besé esa noche por las razones correctas, continué. Pero no he dejado de pensar en ti desde entonces. En la penumbra vi sus manos apoyadas en la mesa. Tan cerca que si me acercaba unos centímetros se movía primero. No mucho, solo deslizaba sus dedos hasta rozar los míos. Fue un contacto leve, pero sentí como una descarga directa en el pecho. El generador se encendió, entonces las luces del techo volvieron a la vida con un zumbido, pero ninguna de las dos apartó las manos. Sus ojos buscaban los míos y pude ver el momento exacto en que tomó una decisión. Lyra, dijo lentamente. Si dejo que esto pase, no quiero que sea otro error. No lo será, prometí. Y lo decía con toda mi alma. El equipo de mantenimiento llamó a la puerta interrumpiendo el momento. Kim retiró la mano con expresión indescifrable. Parece que la tormenta está pasando, dijo levantándose con ligereza. Tal vez sí, pero la que se estaba gestando entre nosotras apenas estaba empezando. La tormenta había pasado, pero dejaba el aire cargado como si el resort estuviera conteniendo la respiración. Yo también. Durante días después de esa noche en la sala de conferencias, Kim y yo permanecimos en nuestra delicada órbita cerca pero sin chocar. Nuestra conversación aún tenía ese trasfondo, la pausa demasiado larga, la mirada que se detenía, pero ninguna de las dos la desbordó. Me estaba volviendo loco en el mejor y peor sentido. El panel de la organización benéfica llegó y se fue sin problemas, aunque apenas había asimilado la mitad de lo que se dijo. Cada vez que subía al escenario serena y radiante, mi atención se centraba en ella, en su voz, en la forma en que me miraba entre preguntas, como si estuviéramos compartiendo un secreto que nadie más conocía. Al anochecer el evento había terminado. Los invitados se dispersaban. El personal estaba limpiando y yo debería haberme ido a casa. En cambio, me encontré caminando hacia la playa. La orilla privada del resort estaba vacía, iluminada por hileras de luces doradas que se mecían suavemente con la brisa nocturna. La vi de inmediato descalza, con los zapatos colgando de una mano y el pelo suelto reflejando la luz. Pensé que habías desaparecido, grité. Se giró sonriendo suavemente. Solo necesitaba un poco de tranquilidad. Me uní a ella con las manos en los bolsillos. Llevas corriendo sin parar toda la semana. Te lo mereces. Caminamos en silencio un rato. Las olas besaban la arena a nuestro lado. De vez en cuando nuestros hombros se rozaban, cada vez provocando una chispa en mi columna.
Ha sido diferente, dijo finalmente. ¿Diferente cómo? Me miró entonces y no había broma en su mirada. Con más cuidado, como si temiera que saliera corriendo. Me detuve. Quizás sí. Dio un paso más cerca. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que si me equivoco perderé la oportunidad de hacerlo bien. Su respiración se entrecortó lo justo para que la oyera. ¿Y qué intentas hacer bien, Lyra? Tú. El espacio entre nosotras era pequeño, ahora demasiado pequeño para que el aire se sintiera normal. Mi pulso era un tambor en mis oídos. ¿Quién? Dije en voz baja y firme. No puedo seguir haciendo esto de casi contigo. Me examinó la cara mirando mi boca antes de volver a mirarme. Y entonces dejó de hacerlo. Eso fue todo. Acorté la distancia deslizando una mano hacia su nuca mientras mis labios se encontraban con los suyos. Y Dios, esto no se parecía en nada a la primera vez. No había prisa ni público ni nada que demostrar. Solo calor y su sabor. Y cómo se fundía en mí, como si hubiera estado esperando esto tanto tiempo como yo. Sus manos encontraron mi chaqueta aferrándose a ella como si no quisiera soltarla. Profundicé el beso y ella respondió con un suave sonido que casi me deshace. Cuando finalmente nos separamos, su frente se apoyó en la mía, su aliento cálido y desigual. Eso, susurró, fue lo primero que contó. Sonreí rozando su mejilla con el pulgar y fue la primera vez que deseo. Nos quedamos allí un buen rato con el océano sumido en un silencio constante tras nosotros antes de que ella volviera a inclinarse. Esta vez no pensé en tormentas ni en oportunidades perdidas ni en nada excepto en lo bien que me sentía al dejar de fingir. Desperté sonriendo, no por el amanecer filtrándose a través de las cortinas, sino por cómo su beso se había quedado en mis labios toda la noche, suave, seguro, imposible de olvidar. Después de la playa no habíamos vuelto a mi casa ni a la suya. No hacía falta. Ese beso había bastado para que el mundo girara de otra manera. Mi que con el pulso aún acelerado y por primera vez en meses sentía el pecho ligero. La vi antes del mediodía. La terraza del resort estaba tranquila, el ajetreo matutino había terminado, solo se oía el suave tintineo de las tazas y el océano extendiéndose ante nosotros. Estaba sentada en una mesa de la esquina con las gafas de sol en el pelo, hojeando notas de algún evento que ya había olvidado. ¿Te importa si me uno?, pregunté. Levantó la vista y su sonrisa, Dios, esa sonrisa era más cálida que el sol que me daba en la espalda. Solo si traías café. Levanté 2 tazas como ofrenda. Nunca vengas desprevenido. Nos sentamos en un cómodo silencio un rato bebiendo y observando el agua. Finalmente dejó sus notas a un lado y me miró con esa expresión que había empezado a reconocer. Seriedad suave. Así que dijo, anoche. Me recosté sonriendo levemente. ¿Qué hay de eso?, arqueó una ceja. ¿Sabes qué? Dejé mi taza. No fue un error si es eso lo que preguntas. Sus labios se curvaron pero sus ojos permanecieron fijos en los míos. No preguntaba si era un error. Preguntaba qué era. Ahí estaba la pregunta. La que había estado evitando, porque responderla significaba dejar atrás todas las excusas tras las que me había estado escondiendo. Era yo, dije lentamente. Por fin haciendo lo que he querido desde la noche que te conocí. El verdadero camino, sin juegos, sin usarte para nada excepto. Me quedé en silencio sin saber si podía decirlo sin sobrepasarme. Excepto para desearme, terminó. Sí. El viento le azotó el pelo y no apartó la mirada. Bien, porque he estado esperando que hicieras eso. Se me escapó una risa, mitad alivio, mitad incredulidad. Podrías haberlo hecho más fácil, ¿sabes? Y extrañar verte retorcerte. Ni hablar. Nos quedamos allí mucho después de que se acabara el café, hablando de todo y de nada. En algún momento mi mano encontró la suya por encima de la mesa. No se apartó. Esta vez no fueron fuegos artificiales. Fue algo más tranquilo, más profundo. El tipo de momento que se te cala en los huesos y te dice que por fin has dejado de vagar. Cuando la acompañé de vuelta adentro, se detuvo en la puerta de su oficina. Lara. Sí. Su sonrisa se suavizó en algo que parecía casi tímido. Que conste que estoy en esto. Sea lo que sea, lo quiero. No lo dudé. Yo también. Y así ya no era casi. Éramos nosotros. Bueno, haré el epílogo completo y lento. Más de 5.000 palabras desde el punto de vista de Lara en una sola publicación.
Se sentirá como el capítulo final de una novela romántica detallado, emotivo y abarcando múltiples pequeños momentos que muestran cómo Kim y yo hemos construido algo real en los últimos 6 meses. Empezaré ahora. Han pasado 6 meses desde la noche en la playa aquella en la que Kim me miró con esa tranquila seguridad en sus ojos y me dijo que sabía que había encontrado a la persona indicada. Solía pensar que momentos como ese eran cosas de una sola vez, un destello de perfección que nunca se recupera. Pero la verdad es que con ella no se ha desvanecido. Ha cambiado. Ha crecido. Se ha convertido en algo más suave y profundo de lo que jamás esperé. Lo curioso de enamorarse cuando ambos ya manejan sus propios mundos es que no sucede con prisas. No son fuegos artificiales todos los días. Es encontrarnos en los espacios intermedios, en la hora antes del amanecer, en la tranquilidad después de la medianoche, en los raros días en que ninguno de los dos tiene que estar en ningún sitio. Y eso es exactamente lo que he aprendido. Son todas las pequeñas cosas cotidianas las que hacen esto extraordinario. La primera vez que pasé la noche en su villa en los terrenos del resort me desperté antes que ella. El dormitorio tenía ventanales que daban al océano y la luz apenas comenzaba a teñir el horizonte de dorado. No estoy acostumbrado a despertarme lentamente. Normalmente mis mañanas empiezan con una llamada, busca una lista mental de una docena de cosas antes incluso de tomar café. Pero allí, con su respiración suave a mi lado y el sonido de las olas llenando el espacio, no me moví. Kim duerme acurrucada contra mí con un brazo apoyado ligeramente sobre mi cintura como si me reclamara incluso en sueños. Recuerdo apartarle un mechón de pelo de la cara y pensar, ¿cómo he llegado hasta aquí? No se movió hasta que la luz se derramó sobre la cama. Al abrir los ojos, lo primero que hizo fue sonreír. No la sonrisa educada que dedica a sus invitados, sino la espontánea que reserva para cuando aún está a medio camino entre los sueños y la realidad. Buenos días, murmuró con la voz aún ronca por el sueño. Y así, sin más, me dio igual si sonaba el teléfono o si me necesitaban en el hospital. Durante unos minutos ella fue mi única prioridad. Kant, hemos descubierto que la forma más rápida de evitar una discusión por la mañana es preparar café antes de intentar hablar. Un domingo después de un mes me quedé a dormir y me desperté y la encontré ya en la cocina con el pelo recogido en un moño despeinado y una de mis camisetas. Estaba frunciendo el ceño ante una plancha francesa como si la hubiera insultado. ¿Estás bien?, pregunté. Creo que me equivoqué, me miró con fingida seriedad. Si esto es imbebible, necesitaremos una tregua en nuestra relación antes de que empiece. Me reí, tomé la taza que me dio y di un sorbo. Es perfecto. Desde entonces preparar café juntos se convirtió en un ritual. Algunas mañanas es a toda prisa, yo con bata y ella con un blazer a medida. Y otras mañanas es lento, descalzos en la cocina con el sol en la cara. Pero no lo planeamos. Una tormenta había cancelado mis cirugías del fin de semana y ella acababa de terminar una boda de alto perfil en el resort. De repente dijo, salgamos de la ciudad. Solos tú y yo. Sin personal, sin teléfono, sin correos. Condujimos por la costa hasta una pequeña posada con suelos crujientes y un balcón con vistas a acantilados escarpados. Pasamos 2 días comiendo marisco, paseando por playas ventosas y fingiendo que éramos una pareja más, sin negocios enteros que dependieran de nosotros. La segunda noche se apoyó en mí en el balcón con el viento tirándole del pelo y dijo, te quiero. Así, sin más. Sin grandes preparativos, sin perfecta de fondo. Y aún así fue perfecto. Le dije que también la amaba. Y me sentí cómodo. Como si hubiera estado cargando con esas palabras durante semanas, esperando el momento adecuado para soltarlas. Es imposible estar en una relación sin desacuerdos, sobre todo cuando ambos están acostumbrados a llevar las riendas. Nuestra primera pelea ocurrió después de que perdí una reserva para cenar porque me llevaron a una cirugía de urgencia. Ella llevaba todo el día lidiando con una crisis de última hora. Y cuando finalmente llegué 1 hora tarde, todavía con la bata de hospital, ella estaba sentada a la mesa con los brazos cruzados. Podrías haber llamado, dijo. No podía salir de cirugía para decirte que llegaría tarde. Le respondí bruscamente sin poder contenerme. Después de eso nos quedamos en silencio, terminamos la cena mecánicamente y nos fuimos a casa por separado. Al día siguiente entró en el hospital con café y una mirada obstinada. No vamos a hacer la ley del hielo, dijo. Sé que tu trabajo es impredecible, pero necesito que me avises cuando algo cambie, aunque sea un mensaje rápido antes de que te incorpores. Lo resolvimos allí mismo en el vestíbulo del hospital, rodeada de gente con bata y pacientes esperando citas. Ahora tengo un cajón en mi apartamento para ella.
No solo ropa, sino las cosas que le gusta tener a mano. Su té favorito, la novela que lleva semanas leyendo, un tarrito de esa loción carísima que tanto le gusta. En su villa hay un gancho junto a la puerta para mi bata blanca, un estante en el frigorífico para mis aperitivos favoritos, una taza que compró que dice Dra. Wright. Dice que es para café, pero la he pillado bebiendo vino en ella más de una vez. Es en esas pequeñas cosas: el cajón, la taza, el gancho, donde siento que se instala la permanencia. El complejo turístico organiza una gala privada esta noche. No el circo caótico y sonoro que nos unió al principio, sino algo más pequeño, más íntimo. Llego tarde, no por la cirugía esta vez, sino porque me tomé el tiempo de prepararme. Mi vestido negro es sencillo, pero me queda bien. Llevo el pelo suelto y por una vez no llevo el ligero olor a antiséptico. Ella está al otro lado de la sala cuando entro, con su vestido verde oscuro reflejando la luz y el pelo recogido para mostrar la curva de su cuello. Está hablando con un invitado, serena y elegante. Pero cuando sus ojos se encuentran con los míos, la sala se desvanece. Más tarde, cuando la multitud se ha dispersado y la se ha suavizado, me toma de la mano y me lleva a la terraza. El aire es cálido, el océano es una tranquila extensión de plata oscura bajo las estrellas. ¿Recuerdas la primera vez que estuvimos aquí juntas?, pregunta. Sonrío. ¿Te refieres a cuando me besaste delante de la mitad de tus invitados? Se ríe suavemente. No me refiero a la primera vez que estuvimos aquí de verdad, después de todo el drama, cuando solo éramos nosotras. Recuerdo esa noche, la forma vacilante en que me sonrió. El alivio en sus ojos cuando acepté darle una segunda oportunidad. Sí lo recuerdo. Su pulgar roza mi mano. Todavía me alegro de que lo hicieras. Todos los días, le digo. Se inclina y cuando nos besamos no se trata de hacer una declaración. Se trata de todas las mañanas, todos los cafés, todas las discusiones que hemos resuelto, todas las horas de silencio entre medias. Nos quedamos así, simplemente respirando juntos, con el océano quieto de fondo. Y me di cuenta de que ese beso de hace 6 meses no solo inició nuestra historia. Es la historia que seguimos escribiendo cada día.